Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida en esta mañana y también a la audiencia virtual. Es una bendición verdaderamente compartir la palabra del Señor y en este día vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante. Voy a hacerme un poquito para atrás para que puedan ver la presentación. Acerca del crecimiento espiritual. Quisiera que me acompañen un momento a la palabra. Ya les voy a dar el pasaje. Esto lo vamos a ver al final, pero quiero que lo leamos un momento en Colosenses 1:9. Vamos a buscarlo y quisiera que lo leamos todos juntos. Esta es la base de lo que vamos a estar conversando. Colosenses 1, del 9 al 10. Ahí lo tienen. Dice, así que, leamos todos juntos, por favor. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Vamos a leer el versículo 10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios, al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán, ¿qué? Creciendo, a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Esta es la base de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Y tal vez alguna persona que tenga muchos años en el Evangelio pueda decir, crecimiento espiritual. Ya yo tengo tantos años que la verdad es que tal vez el tema no lo necesito mucho. O tal vez una persona muy joven podría pensar, eso a mí todavía no. Yo estoy en una etapa de la vida que todavía no me compete. Lo cierto del caso es que nos compete a todos. Todos necesitamos crecer y madurar en el Señor. Todos estamos en esta carrera, ¿verdad? Y todos necesitamos conocer más al Señor y conocernos también nosotros en Él. Entonces, les voy a pedir que piensen por un momento en que este tema, piense para sus adentros, este tema me compete. Y este tema lo necesito. Así que le voy a pedir, no me vea a mí, no ponga tanta atención tal vez en lo que yo digo, sino en lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta mañana como iglesia. En lo que nosotros necesitamos aprender y captar de esta palabra para nosotros. Quitémonos toda estructura de pensamiento o tal vez alguna forma que nos hayan explicado de qué debe ser el crecimiento espiritual, y le invito a que veamos este tema como una página en blanco y que permitamos que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana a nuestro corazón y a la condición en la que estamos actualmente. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana tan maravillosa, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de congregarnos, de buscarte, Señor, como una iglesia, como tu iglesia, Señor, como tu cuerpo. Gracias por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra con libertad, Señor, de predicar tu palabra con libertad. Y queremos presentar este mensaje, Señor, para que tú nos guíes, para que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando hoy a cada corazón, Señor, así como lo has hecho conmigo durante el desarrollo de este mensaje. Que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda captar la esencia de lo que tú quieres hoy para nosotros, Señor. Que no sea voz de mujer, que no sea voz de hombre, que sea la voz de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, Señor. Nos despojamos de cualquier cosa que esté en nuestro pensamiento, que pueda estar robando la atención de lo que tenemos que enfocarnos, Señor. Y queremos presentar este tiempo para que en todo nuestras facultades, Señor, estemos dispuestos a recibir, a escuchar de ti lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén.
vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer 3 pasajes seguidos. Vamos a leer en Primera de Corintios, luego vamos a estar en Efesios y luego vamos a estar en Hebreos. Hoy vamos a ver un poco qué es el crecimiento. Vamos a ver cómo saber si nosotros estamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? En lo que llevamos hasta el momento de caminar con el Señor o de conocer de Él. Vamos a ver también, porque va muy relacionado el crecimiento con la madurez, y ahorita lo vamos a ver, entonces, ¿qué implica esto para nosotros? Vamos a ver algunos factores que podrían estar impidiendo el crecimiento espiritual de una persona. Y por último, vamos a ver cómo logramos crecer o cómo logramos avanzar en esto que es el crecimiento y la madurez de un hijo de Dios. Entonces, primero vamos a poner una base de qué dice el diccionario, que es crecimiento. Dice que es desarrollo, bueno, tiene varias definiciones, pero básicamente es desarrollo o progresión, ¿verdad? Este tema lo estuvimos desarrollando un poquito en el espacio de perspectivas bíblicas y consideramos importante traerlo para conocimiento de toda la iglesia, porque nos compete a todos. En realidad es necesario que nosotros evaluemos dónde estamos y dónde quiere el Señor que estemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar allá? Vamos a ver en Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a leer el otro pasaje que está en Efesios 4, del 11 al 16. Les invito a que lo busquemos de una vez. Esto es porque estamos poniendo la base bíblica para que luego desarrollemos el tema y comprendamos lo que estamos hablando. Efesios 4, del 11 al 16. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y por último vamos a ver este pasaje de Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 al 6:13. O sea, pasamos de un capítulo seguido hasta el otro. Dice Hebreos 5:11. Nos gustaría mucho
decir mucho más sobre este tema, hablando del crecimiento espiritual. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Un poco dura el autor del libro de los Hebreos, ¿verdad? Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento y las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Vamos a dejarlo ahí. Ok, pusimos esa base bíblica para que entendamos un poco por qué es que vamos a estar hablando de este tema. Como pudimos ver, los primeros dos pasajes que leímos fue la carta a los Corintios y la carta a los Efesios. En ambas el autor es el apóstol Pablo. Y él les estaba hablando, en el caso de los Corintios era una iglesia que ya se les había enseñado, en ambas pasaba algo muy similar, ya se les había enseñado la palabra, se les había hablado del evangelio y aún así ellos dice que seguían como niños. El autor a los Hebreos habla algo muy similar. Nos dice esto, o podemos resumir esto, en que hay personas que aunque tengan mucho tiempo de haber escuchado la palabra del Señor, si no han permitido que esa palabra cale en su corazón, puede ser que la persona no esté creciendo y no sea madura. Sabemos que en lo natural nosotros nacemos, ¿verdad? Un bebé nace y va creciendo y es lo normal, crece, pero llega a la edad adulta y no necesariamente es madura, ¿verdad? No necesariamente es una persona madura. Podemos ver muchas personas adultas muy inmaduros. En el caso nuestro en el Señor, tiene alguna similitud, porque nosotros podemos tener mucho tiempo y podríamos decir, ya somos viejos en el Evangelio, y aún así no haber permitido que esa palabra cale en nuestro corazón y cambie nuestra condición de vida. Entonces podría ser que no estemos madurando como el Señor quiere y como su palabra lo dice. Hay un paralelo entre lo natural y lo espiritual en cuanto al crecimiento, ¿verdad? Entonces, más o menos lo puse como en 3 etapas: niñez, juventud y adultez. Porque tienen algunas características similares. Vamos a ver algunas. Cuando una persona es niña, espiritualmente hablando, un bebé, ¿verdad? Es porque acaba de venir al Señor, tiene poco tiempo de estar caminando con el Señor y esa persona todavía no sabe muchas cosas, no conoce mucho de la palabra, no ha aprendido a tener una relación con el Espíritu Santo. Apenas esa persona acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo ciertamente viene a la persona y esa persona empieza un proceso, ¿verdad? No nos podemos brincar ningún proceso, igual que en lo natural. Un bebé nace y ahí está Elena, que ha ido creciendo poco a poco, pero depende 100% de sus padres. Un niño como Elías, por ejemplo, que ya tiene 5 años, ya se ha ido soltando un poquito más, ya se viste solo, se baña solo, ya no es tan dependiente de sus padres. Igual nosotros en el Señor. Cuando nosotros vemos una persona que está empezando en el Señor, vemos que tiene una hambre y una sed de buscar y busca al Señor y busca consejo y busca que oren y no entiende una cosa y pregunta, y esa sed es muy similar a lo que pasa con un bebé, ¿verdad? Ustedes pueden ver un bebé cuando tiene hambre y está cerca de la mamá, ¿verdad? Es una desesperación por comer. Así somos nosotros cuando estamos empezando en el Señor. En la juventud,
cuando ya vamos creciendo un poquito más, ya hay un poquito más de experiencia, ¿verdad? Tal vez ya hemos pasado algunas situaciones, hemos aprendido, como al inicio estaba esa sed y esa hambre de buscar del Señor, ya entendemos un poquito mejor cómo funciona la palabra, cómo es que tenemos que relacionarnos con otras personas en la iglesia, etcétera. Entonces, vamos aprendiendo a interactuar con el Espíritu Santo y ya no dependemos tanto de terceros, digamos que como para sobrevivir, ¿verdad? Tal vez ya podemos entender un poquito mejor la mecánica de la relación con Dios. A veces, como es natural en la etapa de la juventud y en la adolescencia, a veces tenemos rabietas. ¿A quién no le ha pasado que tiene una rabieta con el Señor? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Que tal vez algo no salió exactamente como uno estaba esperando y de repente hay en el corazón que uno siente como, ¡ay Dios! ¿Qué pasó? Si yo te estaba buscando. ¿Qué pasó si yo no he faltado, si yo diezmo, si yo ofrendo, si voy a la iglesia, si estoy sirviendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me salió? ¿Por qué no me contestás? ¿Verdad? Y a veces se nos dan ciertas rabietas, como es natural a veces en la etapa de la adolescencia y juventud, en el Señor también nos pasa. Pero no se asusten, es normal. A todos nos ha pasado. Cuando nos vamos acercando a la etapa de la madurez, al igual que en lo natural, quiero dejarles algo muy claro. El hecho de que una persona llegue a alcanzar un punto de madurez espiritual, esto no quiere decir que la persona llegue a ser perfecta. Esto no quiere decir, y quiero decirlo para que no haya una carga sobre una persona que diga, si es que tengo que dar el 100 del 100 del 100 porque si no, pequé. Nunca vamos a llegar a ser perfectos. El buscar la madurez en el Señor implica que nosotros demos nuestro mejor esfuerzo. Implica que nosotros busquemos al Señor y lo hagamos con todo nuestro corazón, que vayamos al día con las demandas del Señor. ¿A quién no se le ha acumulado trabajo? En algún momento, si dejamos un poquito de trabajo que se nos acumule, una semana y tenemos que hacer horas extras, ¿verdad? Así pasa en el Señor. Si nosotros dejamos que se nos acumule las demandas del Señor, Dios es un Dios que nos ama, pero también Él es ordenado. Y entonces a Él le gusta que hagamos las cosas bien. Y Él no nos va a estar pasando por alto, ay, pobrecita, mi chiquita estaba tan ocupada que le voy a perdonar que pase. No, porque Él nos ama y Él nos quiere formar como un padre. Entonces, cuando llegamos y nos estamos acercando a la etapa de madurez o de adultez, espiritualmente hablando, ya lo que sucede es que la persona tiene una absoluta dependencia de Dios. Y esto, para los que estén anotando, y si no están anotando, yo les voy a sugerir, hago un paréntesis, que sería bueno que tomemos nota de alguna forma. Si ustedes gustan traer lápiz y una libreta o en su nota del teléfono, porque parte de lo que vamos a ver hoy y de cómo una persona crece espiritualmente es cuando esa persona se compromete con Dios a ir al día con las demandas del Señor. Y aquí en la iglesia, nosotros venimos a la iglesia y es muy lindo compartir y muy lindo escuchar la Biblia, pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué de lo que se predica los domingos da fruto en su vida o usted lo recuerda en el transcurso de la semana? Eso es parte de nuestras responsabilidades delante del Señor. El decir, bueno, el domingo me predicaron de jueces, de Gedeón, de cómo el Señor hace esto y esto y esto. Ay, les soplé, les iba a preguntar de qué predicamos el domingo pasado. Pero a veces nos pasa que vinimos al culto y dijimos, qué lindo, buenísima la palabra, y tal vez en el transcurso de la tarde del domingo conversamos con las personas cercanas, qué buena palabra, ¿verdad? Pero por ahí del jueves como que ya no nos acordamos muy bien de qué estábamos hablando. Es una muy buena práctica que tomemos nota, no para que llenemos la memoria del teléfono, ni para que llenemos una libreta, sino para que la revisemos. Eso nos puede ayudar en nuestro devocional diario, para que entonces vayamos al día con lo que el Señor está trayendo a la iglesia, porque es alimento. Aquí no se predica por entretener a la gente. Nosotros aquí, los que predicamos, nos esforzamos verdaderamente por buscar la presencia del Señor para que sea algo del Espíritu Santo relevante para esta iglesia. Entonces,
es una buena práctica tomar nota. Entonces, para los que están tomando nota, cuando llegamos y nos acercamos a la etapa de madurez en el Señor, ya hay una dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya, aunque no somos ni vamos a llegar a ser perfectos, pero ya no recurrimos a otros para que nos solucionen. Ya no necesariamente buscamos en primera instancia el consejo del amigo, del cónyuge, del tío, de la mamá, sino buscamos la presencia del Señor. Y los que son, las personas que tienen relaciones muy cercanas, no se ofendan si la persona cercana ya no se acerca a usted de primera instancia a pedirle consejo. Alégrese porque esa persona está buscando el consejo del Señor. Así debe ser. Tenemos una muy buena amiga, un muy buen amigo. Qué bendición que esa persona se entere de lo que nos está pasando cuando ya el Señor vino y nos enseñó. Y qué lindo sería que esa persona venga y le diga, mira, percibo del Señor decirte esto, y que esa persona le diga, gracias, es confirmación de lo que el Señor ya me habló. Es lo mismo que el Espíritu Santo ha estado poniendo en mi corazón. ¿Por qué? Porque ya hay una dependencia de esa persona del Espíritu Santo y una relación. El viejo hombre y la humanidad pecaminosa no es que se murió, no se muere, pero si nosotros la dejamos de alimentar constantemente, ya no nos domina. Amén. No nos domina la humanidad pecaminosa. Va a estar ahí el viejo hombre. Mientras estemos en esta naturaleza, vamos a tener tentaciones, vamos a tener debilidades, pero no vamos a estar cayendo en pecado. No vamos a estarle dando tanto pie a la carne. Y también ya la persona, ya muy probablemente desde la etapa inicial, pudo haberse involucrado en algún servicio en la iglesia, pero cuando ya estamos ministrando y estamos viendo, ya acercándonos a la etapa de madurez, la persona sirve y se da cuenta que ya no es uno, es el Espíritu Santo a través, en una oración, en la alabanza, en la enseñanza a los niños, en lo que nosotros hagamos, nos damos cuenta que no somos nosotros. Diariamente vamos a la cruz y le decimos, Señor, yo quiero morir. No quiero ser yo, no quiero ministrar yo, no quiero hablar yo, no quiero dirigir yo, no quiero hacerlo a mi manera, aunque yo soy así. Quiero que tú me des todo, la forma y el fondo de hacer las cosas. Ahí es donde la persona, tal vez son características de una persona que ya está llegando a etapas de madurez. Y hay algo que quisiera que le dejemos aquí, y es que es necesario vivir cada etapa. Cada etapa en el Señor tiene un peso. Cada etapa en el Señor la debemos vivir, no nos podemos brincar la niñez. Necesitamos ese primer alimento, necesitamos esas vacunas que nos ponen cuando estamos bebés, ¿verdad? Necesitamos pasar a veces por esa etapa de rabietas también, porque ahí el Señor nos forma, ahí el carácter nos va siendo formado. Necesitamos llegar también a una etapa de adultez donde digamos, ok, ya yo pasé por un montón de cosas y ahora puedo ayudar a otros que están pasando por ahí. No nos apresuremos, no corramos tanto que queramos decir, ya yo quiero estar haciendo de todo y brincarme la etapa esta, porque la verdad es que la parte de la juventud no me hizo mucha gracia, entonces quiero ya avanzar. No, el Señor tiene un propósito en cada una. Ahora, tal vez alguien se pueda estar preguntando, hay un tiempo específico que debería de durar cada una, ¿verdad? Como la niñez, o sea, si yo en este momento, ¿cómo sé en qué etapa estoy? Ahorita vamos a ver algunas características, pero no hay un tiempo específico para una etapa. Aquí es cada quien con el Señor, ¿verdad? Cada uno con el Espíritu Santo puede irse dando cuenta. Hoy vamos a dar tal vez algunas características de cada etapa para que ustedes puedan irse evaluando, pero si usted está en una etapa determinada y no sabe cuánto más le falta para pasar a la otra, no se preocupe, ocúpese en ir al día con las demandas del Señor. Y también no nos evaluemos por lo que ven estos ojos naturales,
ni por lo que dicen otras personas. Evaluémonos en el espejo de la palabra. Lo que dice la palabra del Señor es lo que importa para nosotros. Si nosotros estamos caminando con el Señor, si estamos buscando el agradarlo a Él, si estamos tratando de caminar en santidad y el Señor está, les aseguro que el Espíritu Santo les va a hablar. Él va a poner en nuestro espíritu la certeza de que estamos haciendo lo correcto, o si estamos haciendo algo mal, también Él lo va a hacer, porque Él da convencimiento de pecado. Entonces, no nos guiemos por lo natural. Y también, como consejo, no nos critiquemos tan duro. Hay personas que son muy, muy duras cuando se autocritican. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo ya debería estar haciendo tal cosa. Y entonces, como no estoy haciendo tal cosa, entonces no puedo, entonces soy esto. Y entonces, tal vez son muy duros hacia ellos mismos. O por el contrario, hay personas tal vez muy conformistas, ¿verdad? Que dicen, no, yo voy bien así. Ahí en algún momento. No, yo creo que debemos buscar el consejo del Espíritu Santo. Todos aquí tenemos al Espíritu Santo, amén. Y Él es el que nos puede decir cómo vamos y apoyarnos en las partes donde nos está costando. Vamos a ver cómo podemos saber si estamos creciendo. Pusimos algunos puntos como para que ustedes, si gustan tomar nota. Pero podemos saber si una persona está creciendo y hay evidencia de la obra del Espíritu en la persona en la manera en que responde a lo que en otro tiempo le era tropiezo. Llámese pecado, llámese temores, llámese cómo respondía, ¿verdad? Tal vez una persona era muy iracunda y tal vez alguien le decía, ¿por qué llegaste tarde hoy? ¿Cómo? Y tal vez responden así como a la defensiva, ¿verdad? O tal vez alguien le dice algo que no le agrada y la persona de una vez responde, o tal vez pasaban viendo más lo que hacían otras personas. Y cuando se analizan hacia adentro, tal vez uno dice, no, el Espíritu Santo me está enseñando a que esto antes, la murmuración, me costaba mucho, y ahora no. El Señor me está ayudando, ¿verdad? La persona busca respuestas en Dios y, como les decía antes, no se apoya tanto en otros. No es que no nos podemos apoyar, somos iglesia, somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros, pero ninguno de nosotros, por buen hermanito cristianito que sea, no va a sustituir la función del Espíritu Santo. Él es el primero que nos debe enseñar a nosotros y después nos podemos apoyar como iglesia en oración, etc. Esta persona pone el deseo de Dios antes que el propio. Y es que esto verdaderamente nos hace ver que estamos creciendo. Porque muchas veces nosotros queremos cosas, pero las queremos ya, o las queremos a nuestra manera. Y a veces el Señor nos está dando una dirección de por dónde Él quiere que andemos, o nos está diciendo, no, esto no me agrada. Esta situación en su corazón, estos resentimientos que hay en su corazón, o esta situación, la lengua, tiene que controlarla un poquito más, ¿verdad? Y la persona dice, no, es que yo siempre he sido así. O sea, ¿verdad? O tal vez viene un consejo de una persona en el Señor o a través de una oración, alguien le da un consejo y la persona no, yo soy así. Pero cuando somos humildes, le pedimos al Espíritu Santo, enséñenos, y Él lo va a hacer. Entonces, cuando nos damos cuenta cuál es el deseo de Dios para nuestra vida y para nuestra situación en particular, debemos darle más peso a eso que al deseo propio. No pone excusas, sino obedece. Y un día de estos estaba escuchando una enseñanza acerca de este tema de las excusas y me llamó mucho la atención que decía que la excusa es el enemigo número 1 del propósito. Qué interesante, porque si nosotros nos ponemos a ver, cuando nosotros ponemos excusas, lo que estamos haciendo es retrasando el cumplir con lo que tenemos que hacer.
Aquí no le ha pasado, bueno, a mí me pongo de primera, para hacer ejercicios. Y está haciendo frío en la mañana y ojalá uno con hambre. No. Mejor voy a esperar que se caliente un poquito el día, voy a comer y a ver si las condiciones mejoran. Pero eso es un ligero ejemplo de que eso nos pasa muy constantemente. Sabemos que necesitamos entregarle cosas al Señor. Sabemos que Él está demandando de nosotros este asunto en el carácter, este asunto en la lengua, este asunto de los pensamientos, etcétera. Y como que nos hacemos de la vista gorda a veces, ¿verdad? Son excusas. Buscamos excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Y eso, verdaderamente, eso me llamó la atención en esa enseñanza que escuché, que las excusas es el enemigo número 1 del propósito. Entonces, si nosotros queremos crecer en el Señor y queremos alcanzar madurez en Cristo, dejemos de poner excusas. Cuando el Señor traiga una demanda, cuando estemos leyendo la palabra del Señor y resulta que dice, examíname, oh Dios, no, yo se me lo voy a brincar, que a mí ese no me gusta. No pongamos excusas, no tratemos de tapar el sol con un dedo. Nosotros no nos podemos esconder de Dios. Donde sea que estemos, Dios nos va a ver, nos va a escuchar, dice que Él conoce el intento del pensamiento del corazón de nosotros. Entonces, en ningún lado nos podemos esconder. Dejemos de poner excusas porque los únicos que nos afectamos somos nosotros mismos. Entonces, porque eso nos estorba para nuestro crecimiento. Todo esto se resume en que hay evidencia del Espíritu Santo en la persona cuando busca parecerse a Cristo. Yo les quiero proponer, no sé si ya lo han hecho algunos, pero si no, les sugiero, cuando usted esté enfrente de una situación, pregúntese qué haría Cristo en su lugar. Cuando usted vea en una persona algo que a usted no le gusta, y que a sus ojos esa persona debería estar haciendo esto o lo otro, o debería dejar de hacer esto o lo otro, antes de arremeter contra esa persona, pregunte cómo lo haría el Señor. Cristo, ¿qué haría usted en mis zapatos? ¿Usted se iría de una vez contra esa persona a decirle un montón de cosas o lo edificaría en amor? Cuando estamos en el trabajo y tal vez hay una situación complicada, tal vez con un compañero, con el jefe, con un cliente, y en nuestra humanidad queremos como destrozarlo, ¿verdad? A veces por dentro uno dice, es que esta persona ya me tiene, y queremos como exterminarlos. ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? Cuando vamos tarde, y a veces es más fácil decir, ya voy de camino, y hace el ruido del carro y todo para que crea que va de camino y no se ha ni metido al baño, ¿verdad? ¿Qué haría Cristo en su lugar? ¿Cristo mentiría? No, Cristo no mentiría. Eso nos ayuda a nosotros a tener un parámetro. Si nosotros buscamos parecernos a Cristo, nos ayuda a tener un parámetro de cómo está nuestro corazón. Si nosotros queremos agradar al Señor verdaderamente, o si nos estamos chineando pecadillos, ¿verdad? O nos estamos chineando algunas cosas que al Señor no le agradan y que los únicos que nos afectamos somos nosotros. Entonces, seamos honestos con el Señor primero y con nosotros también para que podamos crecer. Amén. El crecimiento en Dios requiere decisión y acción. Cuando una persona quiere hacer ejercicios y no se levanta de la cama, no lo logra, ¿verdad? Hay que tomar la decisión. Bueno, tomó la decisión y ¿ahora qué hizo? Póngase las tenis y salga, ¿verdad? Es lo lógico. En el Señor es igual. Cuando una persona quiere crecer en el Señor, tome la decisión ¿de qué? De morir a la humanidad todos los días, de tomar esa cruz y seguir a Cristo todos los días. Y cuando venga la tentación, cuando venga el momento difícil, cuando nos estén diciendo algo que no nos está agradando, en ese momento es donde ponemos a prueba la decisión que tomamos. Ok, tomamos la decisión de seguir a Cristo, amén, qué lindo. Pero en el momento cero, ¿qué hacemos?
ahí es donde que respondemos, y si no respondimos nada feo, ¿qué pensamos en nuestro corazón? La palabra del Señor dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor, delante de ti. O sea, esa es una oración que debería estar en nosotros constantemente. ¿Quiere decir que si yo no dije nada feo, pero lo pensé, estuvo mal? Sí. Porque en otro momento, si el Señor lo permite, vamos a abordar el tema acerca del corazón, pero dice la palabra del Señor que del corazón nacen los homicidios, todas las obras de la carne. En el corazón, ahí se gesta. Entonces, si en nuestro corazón nos permitimos cosas, puede ser que eso nos esté impidiendo crecer, porque estamos chineando algunas cosas ahí. Entonces, necesitamos en el momento cero que nuestra acción sea congruente con nuestra decisión. Amén. No se pongan serios. No se pongan serios. Es un tema que nos compete a todos, pero nos alienta a hacer las cosas mejor. Porque yo creo que si todos estamos hoy aquí es porque todos necesitamos del Señor, ¿verdad? Todos necesitamos de Él y Él está para nosotros. Él está para ayudarnos, para asistirnos. A veces no nos gusta mucho como ver las cosas feillas, las cosas como que no están muy bien, pero es necesario para cambiar y agradar al Señor, porque al final de cuentas eso es lo que buscamos todos, ¿cierto? Amén. Bueno, la clave para lograr crecer en el Señor radica en la obediencia. Va muy de la mano de lo que estábamos hablando antes. Nosotros tomamos una decisión, actuamos y necesitamos ser obedientes al Señor, mantenernos ahí, ¿verdad? Y esto está completamente relacionado al corazón. Vamos a ver qué implica la madurez. ¿Qué implica la madurez espiritual? Y implica amar a Dios con todo nuestro ser. Es el primer mandamiento. En algún momento, bueno, ya hace tiempo que el pastor no lo dice, pero antes lo decía más a menudo. Dios solo nos pide una cosa. Solo una nos pide Dios. Es todo. El Señor nos pide todo. Es que dice amar a Dios con todo nuestro ser. Bueno, eso es el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. Y yo estoy segura que todos los que estamos aquí queremos amar a Dios. Todos los que estamos aquí queremos crecer en Él y conocerlo más a Él. Y amar al Señor, amar es sinónimo de obedecer. Necesitamos ir obedeciendo lo que el Señor nos pide. Pero les voy a preguntar, y sean bien honestos, ¿qué es más fácil? ¿Cumplir el primero o cumplir el segundo? Allá me contestaron con esas risas. Yo creo que amar a Dios es fácil, aunque a veces nos cuesta un poco obedecer, ¿verdad? A veces tal vez hay demandas de Dios que a uno ahí como que hay un estire y encoge hasta que uno dice, no, Señor, está bien, tome, ¿verdad? Pero el segundo mandamiento, y si el Señor lo permite, dentro de un tiempo vamos a estar hablando de eso también, amar al prójimo como a nosotros mismos es una tarea difícil, porque todos somos diferentes. Así nos hizo el Señor, gracias a Dios que nos hizo así, porque eso nos lima. La Biblia dice que el hombre con el hombre, dice así, que así como el hierro con el hierro se pule, así el trato del hombre con el hombre. Es necesario que nosotros nos relacionemos unos con otros. Y es muy fácil amar a los que son como nosotros, ¿cierto? Es muy fácil amar a la familia, aunque a veces en la familia hay algunos que no somos muy parecidos, pero somos familia y nos amamos. Hay un vínculo. Pero cuando hay un tercero que no es nada mío o en sangre y me está haciendo algo que no me agradó, o le hizo algo a alguien de mi casa que no me agradó, o en la misma iglesia vemos algo en una persona que decimos, no, es que eso no debe ser, o esa persona ya debería estar haciendo tal cosa.
¿Saben que la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ver a los demás como superiores a nosotros? Qué difícil, ¿verdad? A veces es difícil. Pero le pedimos en el nombre de Jesús al Señor que nos ayude, porque si es un mandamiento y nosotros queremos obedecerle a Él, Él nos puede ayudar. Después vamos a ampliar más acerca del tema. Pero eso implica la madurez, implica amar al Señor con todo nuestro ser, implica amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también implica no alimentar la naturaleza carnal. Y esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad? Buscar la santificación todos los días. No vamos a llegar a ser perfectos, pero nos esforzamos por agradar al Señor. Amén. La cantidad de tiempo que una persona tenga de caminar con el Señor, el conocimiento que una persona tenga de la Biblia, o incluso el ministerio o la cantidad de ministerios que una persona esté ejerciendo, no implica que esa persona sea madura espiritualmente hablando. La madurez está completamente relacionada al corazón de la persona. ¿Qué tanto esa persona ha decidido morir a sí misma para agradar a Cristo? No tiene nada que ver con la cantidad de años. Usted puede tener unos meses, puede tener 45 años de conocer al Señor, que si no se ha dejado tratar áreas en el corazón, está exactamente en la misma condición. Entonces el Espíritu Santo está para asistirnos a todos cuando queremos agradarlo a Él. También los dones, ¿verdad? Hay personas que confunden el que tiene dones y Dios lo usa, lo confunden con madurez. Y esto en realidad no garantiza. El que una persona tenga dones y que el Espíritu Santo en su misericordia le use, no garantiza que esa persona sea madura. Es más, tengamos cuidado, porque muchas personas, todos tenemos dones, pero muchas personas usan los dones que el Espíritu Santo les dio para atacar a otros. ¿Por qué? Porque disciernen algo en alguien y lo que ven, lejos de llevarlo en oración, lo que hacen es juzgar a la persona. Y creer que esa persona debería esto o no debería tal cosa. Y yo les pregunto, cuando nosotros discernimos algo en alguien o vemos una situación y que el Señor nos permite verlo, ¿qué tanto, no me contesten, pero qué tanto llevamos ese asunto en oración primero? Sugerencia, llevemos primero en oración delante del Señor a esa persona, porque eso nos lleva al segundo punto, amarlo, amar al prójimo. Eso es amor. Es amarlo, es verlo como superior, es respetarlo, es orar por esa persona. Es que si vemos una debilidad en una persona, no le ataquemos, sino que oremos por esa persona y lo presentemos delante del Señor. Y si el Señor quiere que nosotros le hablemos, Él va a poner las palabras en amor, porque la palabra del Señor dice que cuando alguien está caminando de una manera que no agrada al Señor, dice que los que son espirituales tienen que restaurar a esa persona con espíritu de mansedumbre. No dice que los que son espirituales ataquen, saquen el cañón aguijón. No. El Señor dice en su palabra que los que son, ustedes que son espirituales, dice así, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Eso nos enseña si nosotros estamos alcanzando un grado de madurez que el Señor quiere. Es más, es lo que dice la palabra. Amén. Bueno, antes veíamos qué es la madurez, qué es el crecimiento espiritual, cómo saber si estamos creciendo, qué implica la madurez. Vamos a ver algunos factores que podrían estarnos impidiendo crecer espiritualmente. Les voy a decir una cosa, no hay atajos para la madurez espiritual. No hay atajos. Hay que caminar por la senda por la que el Señor quiere que caminemos. Y también es algo muy lindo, porque cada uno de nosotros está en una etapa diferente. Y así nos podemos apoyar, podemos orar unos por otros, podemos usar lo que el Señor ya nos ha enseñado a nosotros para ayudar a otros que están en una etapa tal vez diferente, pero no hay atajos. El Señor quiere que pasemos por donde Él quiere que pasemos. A veces usa las pruebas, usa los desiertos,
usa las personas para pulirnos el carácter, para que lleguemos y crezcamos en el Señor. Amén. Algunos factores que podrían impedirnos el crecer espiritualmente. Un corazón endurecido, ¿verdad? Una persona que tal vez ya conoce del Señor o ya se le ha hablado o ya ha probado la bondad del Señor y aún así no quiere soltar ciertas cosas, ¿verdad? Tal vez hay amargura en su interior, hay situaciones del pasado que le están aquejando y esa persona no se deja tratar por el Señor. Eso es un impedimento certero para que esa persona crezca en el Señor. Una voluntad atada, y por voluntad atada me refiero a pecado. Generalmente cuando hay personas que se da más que todo en gente que tiene poco tiempo de caminar con el Señor y todavía hay áreas en su vida de pecado que no ha tratado con el Señor. Entonces la voluntad de esa persona está atada y eso le impide crecer. ¿Qué hacer en este caso, ¿verdad? En el caso número 2 de que una persona tenga su voluntad atada, es orar y pedirle al Espíritu Santo que le muestre cuáles son las áreas en su vida que pueden estar atadas y que Él traiga la libertad que solo Él puede dar. Si necesita apoyarse en alguien de la iglesia para que se ore, para que se le ministre, con todo el gusto. Somos un cuerpo y podemos orar los unos por los otros, ¿verdad? Pero primero busquemos al Señor, primero busquemos el consejo del Espíritu Santo. Otros factores que impiden también la pereza y las excusas, como lo decíamos antes, ¿verdad? A Dios el perezoso no le gusta. Y si no me creen, pueden leer el libro de Proverbios. El perezoso dice la palabra del Señor que el perezoso trabaja y no pasa nada. A Dios no le gustan las personas perezosas. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la pereza con el crecimiento espiritual? Todo, tiene todo que ver. Porque una persona sabe que tiene que leer la Biblia y le da pereza. No, más tarde lo hago. Pero más tarde estaba más cansado. Bueno, mañana. No, el sábado tengo más tiempo. El sábado tenía que ir a la feria y tenía que ir se me olvidó un repuesto y en la noche y tal. Otra vez estoy cansado. Pero mañana voy al culto. Y tal vez en el culto, claro, aquí se nos predica la palabra. Pero, ¿y el alimento diario? Y la pereza se nos llevó el tiempo. Y las excusas, lo mismo que hablábamos antes. No voy a redundar en el tema, pero va muy de la mano. También va de la mano la falta de organización. Hay personas que por falta de organización en su tiempo se están perdiendo de bendiciones ocultas en la palabra del Señor, que Él quiere que nosotros entendamos, descubramos, que nos comamos y que saboreemos. Y la persona que es desorganizada con el tiempo, eso pues se le fue el tiempo en un montón de cosas que esa persona tal vez considera importantes, pero no le está dando el lugar al Señor que Él merece. Un lugar de privilegio, un lugar en el que nosotros digamos, bueno, ya me siento fresco en la mañana, ya desayuné o lo que sea, o en un momento, cada quien tiene horarios diferentes, ¿verdad? Habrá personas que tal vez al mediodía les es más factible el hacer un espacio y salirse en la hora de almuerzo para leer la palabra, para orar algo. Cada quien se acomoda, no estamos dando una receta de que usted tiene que hacerlo así, pero sí que haya un espacio especial para el Señor, para que nosotros podamos leer la Biblia, para que podamos orar y para que permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Entonces, organización en el tiempo, para que no se nos vaya en cosas que no nos hacen crecer. El activismo. Hay personas que pasan tan ocupadas que no le dedican tiempo al Señor. Activismo en mucho, tanto en lo natural, ¿verdad? En el trabajo, las personas que son como, tienen que trabajar y si queda tiempo para trabajar también, ¿verdad? En el trabajo o en la familia, que tienen tantos compromisos familiares, o en el ministerio. Hay personas que están en todo un montón de cosas y porque creen que están sirviéndole a Dios, están dejando de lado al Dios al que le sirven.
Cuidado con esto, hermanos, cuidado. Si estamos en algo, tengamos la certeza de que el Señor nos está llamando a eso y que Él nos bendice, nos enseña y lo podemos hacer dándole la talla a Él de lo que Él quiere para nosotros. No nos llenemos de actividades que nos limiten el tiempo para el Señor. El conformismo, personas igual que creen que están bien y que no necesitan más, entonces no crecen, porque a veces las personas que son conformistas creen que tal vez ya tienen X cantidad de tiempo y ya conocen X cantidad de la palabra y que con eso sobreviven. Pero lo cierto es que el Señor quiere que nosotros vayamos creciendo y dice que como la luz de la aurora, en aumento hasta que el día sea perfecto, que nosotros vayamos creciendo en Él y entonces no nos podemos conformar. El amor propio es otro factor que podría impedirnos el crecimiento espiritual. Una persona que se ame tanto que, como decíamos antes, ponga el deseo de Dios después del propio. O sea, ponen su deseo antes que el de Dios. Entonces, podría estar el que yo me amo tanto, que me dedico tanto tiempo a mí y no le dedico tiempo al Señor. Es que mis actividades son tan importantes y Dios sabe que yo lo amo, pero Dios sabe que yo tengo tanto trabajo y Dios sabe que yo tengo tanto que estudiar y Dios sabe que yo tengo tanto que pretendemos como que Dios nos alcahuetee el que nos amamos tanto que no le dedicamos tiempo a Él. Y no, el Señor quiere que nosotros le dediquemos a Él un tiempo. Las personas que tal vez son dominadas por el temor podrían no crecer espiritualmente porque no se ven como el Señor las ve. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a vernos como Él nos ve y no que el temor nos domine y que entonces el Señor tal vez quiere que hagamos algo y la persona no lo hace por temor, ¿verdad? Y por último, bueno, las obras de la carne, lo podemos ver en el libro de Gálatas, que las obras de la carne, pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, un montón de situaciones que nacen del corazón y que podrían, si nosotros les damos gusto, impedirnos en el crecimiento espiritual. Y por último vamos a ver algunos puntos de cómo crecer espiritualmente. Y aquí es donde quisiera pedirles que cada uno de nosotros tome esto para orar, estos puntos para orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y que nos ayude a hacerlo como Él quiere. Comunión diaria con el Espíritu Santo. Y diaria porque si no buscamos al Señor constantemente podríamos estarnos perdiendo de cosas que Él quiere enseñarnos. Escudriñar las Escrituras. Y puse escudriñar esa palabra porque primero que todo está en la Escritura, pero segundo porque escudriñar no es lo mismo que leer. Mira, nosotros podemos leer la Biblia y no entender nada. Podemos leer y dijimos, ¿qué carga? Me estoy leyendo un capítulo diario. Ok, la pregunta es, ¿y qué ha entendido de lo que ha leído? ¿Verdad? Sí, es mejor muchas veces leer 5 versículos, pero que usted esos 5 versículos los haya analizado, interiorizado y que le estén ayudando en su vida espiritual a que se lea un capítulo todos los días y tal vez no esté entendiendo nada, ¿verdad? Entonces, escudriñar la Escritura es entenderla, memorizarla y meditar en ella, meditar en la palabra del Señor constantemente. Congregarse es otro de los puntos que nos ayudan a crecer espiritualmente porque somos un cuerpo y porque entre todos nos podemos apoyar, nos podemos corregir cuando sea el caso, nos podemos orar unos por otros, etcétera. Aquí venimos y escuchamos la palabra del Señor, venimos y alabamos al Señor juntos y esto nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Y este punto, orar para conocerse en Dios, quiero que lo veamos detenidamente. ¿Por qué es importante que nosotros nos conozcamos en Dios? Porque muchas veces nosotros queremos conocer a Dios y queremos saber qué quiere Dios de nosotros, por ejemplo.
Pero en la medida en la que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, podemos darnos cuenta de si estamos cumpliendo con las demandas de Dios, de si nuestro carácter está siendo formado por el Señor, si la persona que era antes ya no es la misma. Y ese es uno de las formas en que usted más podría darse cuenta si usted está creciendo espiritualmente. Usted puede evaluar la persona que era usted hace un año versus la persona que es usted hoy. Y así usted puede darse cuenta si el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted. El Señor quiere que nosotros crezcamos, pero también quiere que nos conozcamos. Así como usted sabe que si, no sé, hay personas que tal vez resisten ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces ya la persona sabe que si come tal cosa, le va a pasar algún desorden. O hay personas que son alérgicas al polvo, qué sé yo, al frío. Las personas ya se conocen, así todos en lo natural nos conocemos, aprendemos a conocer nuestro cuerpo. Espiritualmente hablando es igual, nosotros es necesario que aprendamos a conocernos para que sepamos dónde estamos. Entonces, conocer las áreas débiles o las áreas de pecado en nuestra vida. ¿Para qué? Para que entonces, si ya sabemos por dónde viene el enemigo a tentarnos, nosotros oremos para que el Señor nos fortalezca en esa área y para que no cedamos ante la tentación. Conocer nuestras fortalezas, porque eso nos ayuda a nosotros el ser efectivos en lo que el Señor quiere usarnos. Todos aquí tenemos dones y el Señor quiere que todos le sirvamos, como nos hablaba el pastor ahora. Todos tenemos la responsabilidad de hablar del Evangelio, pero usted puede, si usted se conoce y usted sabe cuáles son sus fortalezas y de qué manera le es a usted más fácil presentar el Evangelio, entonces usted puede orar para que el Espíritu Santo le ayude y le dé las palabras correctas, que ponga a la persona y el momento correcto para que usted le hable. Entonces, al usted conocerse en Dios, usted dice, bueno, a mí me es más fácil entablar una relación con esta persona y por ahí presentar el Evangelio. O a mí me es más fácil en el grupo en el que yo salgo a hacer ejercicios, porque somos, ¿verdad? Hay una relación ya o hay un grupo en el que me puedo desenvolver mejor. El conocerse en el Señor nos ayuda también a conocer nuestras fortalezas, nos ayuda a ser más efectivos, más eficaces en lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y conocer nuestros enemigos espirituales. Este es un punto que tal vez no se aborda mucho, pero quiero que lo veamos brevemente. Nosotros todos tenemos áreas, como tenemos áreas débiles, ¿verdad? Que tal vez en otro tiempo caíamos en un pecado y recurrente. Hay entidades espirituales que se alimentan de nuestras debilidades. Entonces, puede ser que haya un espíritu maligno, un espíritu inmundo que diga, esta persona antes le caía mucho, le encantaba la murmuración, ¿verdad? Entonces la persona está esforzándose por no murmurar, está esforzándose por cuidar su boca, está esforzándose por guardarse para el Señor en ese tema, pero ¿qué pasa? Hay enemigos que se levantan para presentarle a esa persona situaciones en las que le sea un momento excelente para murmurar. Entonces, le puede ser que haya personas a su alrededor que les encante el chisme, ¿verdad? Personas a su alrededor que tal vez está uno en una fila, no está hablando con nadie y se acerca a la persona. No ve ese cajero, no ve cómo están durando, que veas. Y ya eso es suficiente para que la persona, su humanidad, le haga una zancadilla y la persona, sí, y otra vez, ¿verdad? Y abre su boca y nuevamente. Entonces, conocer cuáles son nuestras áreas débiles y conocer cuáles son nuestros enemigos personales, pregúntele al Señor cuáles pueden ser los suyos, para que Él le ayude y usted pueda orar eficazmente. La palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros conocemos quiénes son nuestros enemigos, y no necesariamente usted tiene que llamarle por el nombre, demonio, ¿cómo se llama usted? Para saber cómo orar. No, usted ya sabe cuáles son las áreas débiles suyas y cuál podría ser un pecado recurrente
o en su vida o en su familia. Entonces esto le va a ayudar a usted a orar para reprender cualquier demonio que esté viniendo a acecharle en ese tema. Si usted está manteniéndose en santidad y si usted está tratando de vencer sobre ese tema y el enemigo viene, usted puede con propiedad reprenderlo en el nombre de Jesús. Y usted sabe lo que está orando, el Señor lo va a respaldar. Y por último, permitir que el Espíritu Santo le hable, le dirija y le use, porque el Señor quiere usarnos a nosotros, usarnos a todos. Nos quiere hablar. La palabra nos enseña y podemos verlo cuando Moisés estaba el pueblo de Israel y Moisés iba a ir a hablar con el Señor. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? No, hable usted con ellos, porque a ellos les dio miedo. Les dio miedo aquel estruendo y toda la voz del Señor. Y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros escuchemos su voz. Que aprendamos a entenderle al Espíritu Santo, que podamos tener una relación con Él, que Él nos dirija. Ese es el propósito, eso es uno de las cosas que el Señor quiere para cada uno de nosotros. No dejarnos ahí que andemos como si no tuviéramos pastor. Él es nuestro guía, Él es el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos instruye. Entonces permitámosle al Espíritu Santo que Él quite de nosotros cualquier temor, las inseguridades, la incredulidad, cualquier prejuicio que pueda haber en nuestra vida, para que podamos crecer espiritualmente. Yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Este es el mensaje que traemos el día de hoy, pero quiero que oremos, porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos una estatura, por llamarlo de alguna manera, una estatura espiritual. Y el Señor quiere que nosotros crezcamos. Si cada uno de nosotros dispone su corazón para el Señor, les aseguro que el Espíritu Santo viene y es propicio a la necesidad suya. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran, cómo se considera más bien personalmente? ¿Somos creyentes o somos discípulos del Señor? Porque son diferentes. Los que son creyentes creen en Dios, puede ser que se congreguen, pero los que son discípulos buscan al Maestro, siguen los pasos del Maestro. El que es discípulo se niega a sí mismo todos los días para parecerse más al Maestro. Entonces yo quiero invitarles a que oremos en esta mañana para que cada uno de nosotros vayamos en pos de eso, de ser discípulos de Cristo. Aquí no se trata de una religión, no se trata no, aquí se trata de la palabra del Señor y de ser discípulos de Cristo, de amarlo a Él y no amarnos tanto a nosotros, sino estar dispuestos a lo que Él quiere. Había 70 hombres que estuvieron cerca de Jesús en un momento y Él los mandó de 2 en 2 a hacer la misión. Pero esos 70 hombres, cuando vinieron y Jesús estaba predicando, le dijeron: dura palabra es esta, y no soportaron. Y de esos 70, ¿cuántos discípulos tuvo el Señor? 12 decidieron caminar con Él, aunque la palabra era dura, aunque era tal vez difícil, porque seguir a Cristo para ellos literalmente representaba dejar todo. A nosotros el Señor hoy no nos pide que nos vayamos de nuestra casa y que dejemos el trabajo y todo esto, pero Él nos pide nuestro corazón. Entonces les invito a que oremos para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos fortalezca. Pero también quisiera invitarles a que oremos para que el Señor quite de nosotros, o más bien renunciar nosotros al conformismo
o a cualquiera de los factores que estábamos viendo antes, que pueden ser factores que impidan el crecimiento espiritual. Que cada uno de nosotros se evalúe con el Espíritu Santo y le pidamos a Él: examíname, oh Dios, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, conoce mis pensamientos, y que nosotros en humildad podamos reconocer si estamos cumpliendo con las demandas del Señor o si necesitamos hacer ajustes, y caminemos en pos del Maestro. Yo quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque sé que cada uno de los que estamos haciendo un esfuerzo por agradar a Dios, un esfuerzo por buscar al Señor, y eso se nota en lo que el Señor está haciendo en esta iglesia, porque esta iglesia no somos los pastores, no son los líderes. Cada uno de los que estamos aquí estamos comprometidos con el Señor, a buscarlo a Él. Estamos comprometidos en agradar al Señor, y eso Él lo ve, Él ve el corazón. Todos necesitamos presentar nuestro corazón delante de Él para que cualquier cosa que haya ahí, Él nos ayude a sacarla. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nosotros podemos confiar que tu palabra es fiel, que es verdadera, que tu palabra es digna de confianza, Señor. Y en tu palabra podemos ver, Señor, que tú esperas de nosotros un crecimiento, que tú esperas de nosotros que alcancemos ciertas estaturas, Señor, y tú quieres que nos parezcamos a ti. Eso es lo que nos dices en tu palabra, Señor. Que lleguemos, Señor, a esa estatura, a ese varón perfecto. No lo vamos a lograr a la perfección en esta tierra, Señor, pero queremos esforzarnos para hacerlo para ti. Queremos esforzarnos, Señor, porque más allá de lo que tú estás tratando con cada uno, yo sé, Señor, que tú estás trabajando en cada uno de nosotros las áreas que tú sabes que necesitamos. Yo quiero pedirte que cada uno de mis hermanos y yo seamos humildes para aceptar, Señor, que tú estás trabajando, Señor, para dejarnos trabajar, para que seamos vasijas de honra, Señor, en tus manos, para que también, Señor, todo lo que estás tratando en nosotros no se quede aquí, Señor. Nosotros no queremos solamente crecer nosotros y que quede ahí, Señor, sino que lo que tú estás trabajando en nosotros, tal vez las pruebas, tal vez las circunstancias, los desiertos, los valles por los cuales nosotros pasamos, Señor, son parte del crecimiento y parte de lo que tú usas para enseñar a otros también, para que otros crezcan también. Hoy yo quiero pedirte, Señor, por esta iglesia, para que seamos una iglesia que camine en pos de tu propósito, Señor, para que caminemos en pos de tu llamado, Señor, para que no haya conformismo en nuestra vida, Señor, que nos esté impidiendo el alcanzar, Señor, lo que tú quieres que alcancemos. Que no haya, Señor, nada en nuestro corazón, Señor, que esté impidiendo que tu Espíritu Santo pueda trabajar libremente. Hoy en humildad te decimos: Espíritu Santo, trabaja en nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta que sea nuestra oración constantemente, Señor. Que nosotros seamos conscientes de la necesidad que tenemos de tu Espíritu Santo. Que en nuestras propias fuerzas nosotros no lo podemos hacer, Señor. Ni tampoco queremos, porque no queremos fracasar. No queremos hacerlo como creemos que hay que hacerlo, Señor. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que conoce nuestro corazón, que conoce dónde estamos y que conoce para dónde nos quieres llevar, nos asista, nos ayude, nos instruya, nos corrija, Señor, y que nosotros seamos humildes para dejarnos corregir e instruir, Señor. Yo te doy gracias por el crecimiento, Señor, que está teniendo esta iglesia.
Más allá del crecimiento en números, Señor, el crecimiento de cada persona es lo que a ti te importa, Señor. ¿De qué nos sirve tener un lugar lleno, Señor, de personas que tal vez no están comprometidas contigo? Queremos, Señor, que los que estemos, Señor, y aun cuando esta iglesia siga creciendo, cada uno de nosotros, Señor, esté comprometido contigo, en amarte a ti, en buscarte a ti, Señor, en dejar de lado cualquier cosa que pueda estar impidiendo nuestro crecimiento, porque aún, Señor, si nosotros somos estorbo en nuestro crecimiento, Señor, y nos estamos limitando a la obra de tu Espíritu Santo, podríamos estar limitando el crecimiento de tu iglesia también, Señor. Ayúdanos, Señor, para tratar esas áreas, Señor, y poder ser de bendición para otros también que lo necesitan. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por la obra que tú estás haciendo en cada corazón, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sé, Señor, tu Espíritu Santo da convencimiento, Señor, y tu Espíritu Santo da testimonio también de que estás trabajando en los corazones. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Y queremos entonar un canto, Señor, que sea como una oración, donde te pedimos esto, Señor: crea en nosotros un corazón limpio. Que nosotros podamos aprender de ti, Señor, que podamos seguir tus pisadas, que podamos seguir tu ejemplo, Jesucristo, como tú fuiste aquí en la tierra. ¿Qué harías tú en nuestro lugar, Señor? Queremos aprender de tu palabra, Señor, que sea un espejo, Señor, un reflejo para nosotros de lo que tú quieres.